Vamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Un programa más de la RDT. El día de hoy, pues, no nos puede acompañar la licenciada Heréndira, pero tenemos al compañero Wenceslao Vargas, que va a estar con nosotros y vamos a abordar aquí del tema. Por favor, compañero, si te puedes presentar y dar tus particularidades. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a Pancho, Francisco Núñez y en la producción a Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de platicar con ustedes. Yo soy Wenceslao Vargas Márquez, soy licenciado en Derecho, soy periodista acreditado en La Mañanera, Palacio Nacional, y participo allí en La Mañanera de Palacio Nacional con el tema de educación y el sindicalismo mexicano. Esos son mis temas de participación, además de asuntos que tienen que ver con la masonería mexicana. Digamos que son mis tres temas con los que yo participo allí. Y soy miembro del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la sección 32 de Veracruz. He participado en diversos comités ejecutivos seccionales, un comité que dirige a una sección de 90,000, entre 90,000 y 100,000 trabajadores, y aspiré a la Secretaría General en abril. No nos agració la fortuna y fui candidato el 1 de abril. La elección está impugnada y el tribunal no quiere contestar rápido. Así estamos. Esta es mi presentación, mi currículum y breve, y además mi interés por el sindicalismo mexicano. Muy bien, pues como acaban de escuchar, el compañero tiene muchas formas, tiene mucha preparación para hablar de esto. Y mi pregunta, mira, vamos a empezar de lo general, del sindicalismo. ¿Cómo nace? Porque a pesar de tener ya más de un siglo y medio, hoy veo un deterioro total, pensando que el ser humano en sí, la idea es el progreso, la progresividad, tanto en pues la cuestión cultural, pensamiento, todo, ¿no? Todo lo que conlleva la vida en sí, que en este momento mi participación o mi idea es decir que estamos como cuando iniciamos con ¿cómo se llamaba? En la revolución industrial, los gremios. Los gremios, sí. Llegando a esa etapa otra vez porque no veo un sindicalismo como tal. No sé, aquí tú como especialista, ¿qué nos podrías hablar, ¿no? De esta participación, de cuándo inicia y cómo estamos el día de hoy, por favor? Mira, bien dices, el sindicalismo mexicano tiene un siglo y un poco más de un siglo. Los primeros círculos mutualistas de apoyo entre trabajadores, que no se llamaban sindicatos, en general se les llamaba círculos, son de fines del siglo XIX, 1870, 80. Sin olvidar, porque la historia es continua, la historia siempre es continua. ¿Qué dice el Eclesiastés? No hay nada nuevo bajo el sol, dice. Y bueno, hubo huelgas en el virreinato, huelgas en el virreinato, en el sector minero. Hay registrados protestas de mineros diciendo las condiciones que nos tienen son infrahumanas. Esos son los tatarabuelos de los que somos sindicalistas en el siglo XXI. Luego vinieron los gremios, los círculos mutualistas de fines del siglo XIX, y a principios del siglo XX pues nació quizá el principal grupo sindical, que fue la Casa del Obrero Mundial, que nació bajo el patrocinio de Carranza, principalmente del constitucionalismo, ¿no? Todo esto es en México. Este es el arranque, sin olvidar al virreinato, eso es importante olvidar. A veces el virreinato parece una caja oscura de 3 siglos en que no pasó nada, ¿no? Y pasaron muchas cosas muy importantes. Y todo eso tiene su raíz en la Edad Media con los gremios, como bien decía, ¿no? Los gremios de todo tipo hubo en la Edad Media en Europa. Es un fenómeno europeo, ¿no? Esto no existió en América ni en Asia, existió en Europa. Y esos fueron los padres universales del sindicalismo. Así que llegó a México, como ya acabo de esbozar, y a principios del siglo XX, la Casa del Obrero Mundial junto con Carranza hicieron un pacto de cooperación. En ese momento, en el contexto militar de la guerra interna que hubo, ¿no? Por el asesinato de Madero, el ascenso de Victoriano Huerta y el combate que hace Carranza en contra de Victoriano Huerta. En ese contexto de guerra civil es que se da esta alianza entre el gobierno y el sindicalismo organizado. En ese momento el sindicalismo organizado
era la Casa del Obrero Mundial. Hicieron un pacto. Acá en el puerto de Veracruz, donde yo estoy viviendo, yo vivo en Jalapa, estoy a 100 kilómetros del puerto. Allí se estacionó el gobierno de Carranza, hicieron un pacto de cooperación, se armaron los obreros agrupados allí. En algún momento los obreros, la Casa del Obrero Mundial estuvo en el Jockey Club, allá en Madero, ¿cómo se llama? En el Palacio de los Azulejos, en algún momento. Y ¿perdón? En el Sambo, sí, así es, en el restaurante, en ese edificio. Y hicieron un pacto, y a partir de allí empezó ya el fenómeno del sindicalismo mexicano en todo el siglo XX. Y siempre se entendió, apreciado Francisco, es lo que yo considero, en todo momento, hasta el día de hoy, ya avanzado el siglo XXI, que en general los sindicatos mexicanos están supeditados al Estado. En aquel momento, con Carranza, era un pacto sobre la marcha, en condiciones de beligerancia, de guerra civil. Pero luego, cuando ya la revolución se institucionalizó, se estableció y quedó ya armada y estable en Palacio Nacional, nacieron otras agrupaciones sindicales que también pactaron con el gobierno, o nacieron desde el gobierno. Con Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, ya después de Carranza, pues fue muy famosa la CROM, ¿no? Y el líder Luis N. Morones. Y luego... da origen, si no me equivoco, a lo que es el PRI de hoy. Más que la CROM, la CTM que le sucedió en la preferencia del gobierno. La CROM trabajó principalmente con Obregón y Calles. Y había un pacto también, un pacto CROM, al grado de que líderes sindicales de alto nivel, el principal, Luis N. Morones, fue parte del gobierno. Fue secretario de Comercio, de Industria y Comercio. Y varios líderes de la CROM fueron integrantes de estos gobiernos. Cuando llega ya el gobierno de Cárdenas un poco más adelante, la que nace es la CTM, que es la base del PRI. ¿Sí? Ya el PRI como tal nació en 1929, ¿no? Lo de Álvaro Obregón y Calles fue del 20 al 24 y del 24 al 28. En el 29 nació el PRI. Y una de las cuatro, porque tenía cuatro patas, por decirlo de manera metafórica, ¿no? En plan peyorativo. El PRI, una de ellas era la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. La comenzó dirigiendo Lombardo Toledano. Y Lombardo Toledano, para mí, apreciado Francisco, para mí es el líder principal, el más inteligente, el más todo del sindicalismo mexicano en todo el siglo XX. Es prácticamente decir todo, porque el XXI casi ni cuenta, como tú bien decías al principio, ¿no? Entonces Vicente Lombardo Toledano trabaja en la CTM y muy pronto es relevado por Fidel Velázquez, que murió acá en el 1999 o en el 2000, ¿no? 97. ¿En qué año? 97. 97. Ya no le tocó perder a su partido la presidencia de la República, no le tocó, murió tranquilo y en paz, ¿no? Bueno, como un denominador, subordinación al Estado, permanente. Corporativismo, así es. Y tuvo el sindicalismo épocas de gloria, desde luego. Y tuvo mucha fuerza bajo Lázaro Cárdenas el sindicalismo, ¿no? Porque también el gobierno lo veía con buenos ojos. El gobierno de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas. Pero luego la llegada de lo que se ha dado en llamar el neoliberalismo, ¿no? La apertura de los mercados, el ascenso del mercado, ¿no? Lo que se llama mercado, que todo quede a la oferta y la demanda y el gobierno se retrae o casi desaparece. Eso golpeó muy fuertemente al sindicalismo. Pero esa es su característica general. Subordinación al Estado, corporativista. Fíjate que el PRI nació en 1929 y es una beta que se ha estudiado muy poco del PRI. Con ideas, fijemos en la fecha, con ideas del fascismo italiano. Italia empezó a ser gobernada por Mussolini en los años 21-22, se está cumpliendo el centenario de la marcha de Mussolini sobre Roma y cómo llega él a ser, digamos, una especie como de presidente de Italia y arriba de él estaba el rey, Víctor Emanuel. Y esas ideas de Mussolini, de la visión corporativa de la sociedad, que todo esté subordinado al Estado, esa visión, que todo esté organizado en estamentos o en corporaciones, eso
lo copió el PRI inicial, el de Nacional 1920. socialismo le podríamos llamar. ¿El cual? Nacional socialismo. El nacionalsocialismo, aunque este fue un fenómeno más privativo de Alemania, el de Italia era el fascismo, pero quitando el adjetivo fascista, que suena feo y a veces ni siquiera se sabe qué es y suena hasta como insulto, ¿a poco no? Claro. Tú eres fascista, bueno, quitando esto del fascismo, vamos a decir que el gobierno, el tipo de gobierno de Mussolini en Italia, se llame como se llame, ese casi lo copió el PRI. ¿Qué pasó acá en el PRI? Pues lo que pasó en Italia con Mussolini. ¿Qué hizo Plutarco Elías Calles y su gente? Dijeron, vamos a someter a toda la sociedad bajo el partido. Esa idea es una idea de Mussolini, que luego copió malamente y la empeoró Hitler con el nacionalismo en Alemania. Por eso el partido nació con 4 patas. Nació la CNOP, la CNC, la CROM, era la tercera, y la cuarta era el sector militar, que luego lo desapareció, si no recuerdo mal, Ávila Camacho, y todo el sector militar, pero también los militares estaban en el partido. Entonces cualquiera que... ¿Mande? Generales que habían estado anteriormente. Así es, y que luego algunos de ellos se fueron al PARM, ¿no? No al PAN, sino al PARM con RM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Entonces, esa visión corporativa venía de Mussolini. Esa beta tendría que ser tema de los investigadores, checar bien cuánto influyó esta idea. Cuando Plutarco Elías Calles cayó preso en abril de 1936, el libro que tenía en la mano y con el cual lo agarró preso el general, si no recuerdo mal, Navarro, para llevarlo al aeropuerto y correrlo a Estados Unidos, el libro que tenía en la mano era Mi lucha, de Adolfo Hitler. Lo narra precisamente quienes lo aprendieron, eso lo narraron. Quiere decir que Calles, constructor del PRI, tenía esas ideas, si me permites, totalitarias. El totalitarismo, como se le conoció, ¿no? Ya. Como se le conoció también, entonces ese dato es incontestable. Es decir, sí tenía esa visión. Fíjate, cuando Plutarco Elías Calles quedó electo en el año 24, se hizo la votación, se votó y sin esperar el resultado se fue a Alemania. Ese viaje de Calles a Alemania también está muy poco estudiado, pero está registrado en la hemeroteca. Quien quiera que lo pretenda revisar puede ver que Plutarco Elías Calles fue a Alemania. La versión oficial fue de que fue a sanar su salud porque andaba muy mal de salud, que ciertamente andaba mal de salud. Pero en ese año 24 tenía unos meses preso en una cárcel Hitler. Acababa de intentar un golpe de estado, cayó preso y en esa coyuntura llega a Calles. ¿Cuántos apuntes tomó de allá? No sabemos, pero regresó con muchas ideas de la Alemania de allá con las de Hitler para trasladarlas a la manera en que se construyó el PRI y el Estado mexicano del siglo XX. Así que bueno, no sé si ya me extendí, pero creo que todo ese es el contexto de lo que pasó con el sindicalismo mexicano, subordinado al Estado como toda la sociedad. Alguien que quería agarrar una placa, por decir alguna placa de taxi en Jalisco o en Nuevo León, lo primero que se le preguntaba es que si estaba afiliado al partido. Y eso seguía ocurriendo hasta fines del siglo XX. Y se fue diluyendo obviamente en la medida que el partido perdía poder y surgían otras opciones de partido, como el PAN, que nació en el año 39, o el PRD, que nació en el año 89, y que luego se transformó en Morena, ¿no? Pero siempre el sindicalismo ha estado subordinado al Estado. Sí, esto es importante. ¿Por qué? Porque se pierde el sentido o la pugna por la cual el obrero, el artesano, como queramos llamarle a la fuerza de trabajo, que somos los de abajo, nos vemos en la necesidad de estar afiliados. ¿Para qué? Para mostrar el músculo, ¿no? Como se dice vulgarmente, porque de otra forma, pues no se ve cómo puedas llegar a una negociación obrero-patronal si no es de esta forma. Pero a su vez, la gente que estuvo encargada, por así decir, al frente de los trabajadores, como tú bien lo acabas de decir, traían esa idea de que ellos eran los todos poderosos y si no era a través de ellos no podría llegar una solución o un beneficio que el trabajador o trabajadora pues fuera proclive a hacer uso de él, ¿verdad?
si no había estas barreras, este totalitarismo, que hoy en día ha sido, y como yo lo he dicho en programas anteriores, lo peor que nos puede pasar, porque derivado de estos representantes sindicales, hoy se nos desdeñan, se nos denosta, se dice que un trabajador sindicalizado es lo peor que puede haber, porque son perezosos, para empezar. ¿Sí? Eso es lo primero que te dicen. ¿Cómo se llama? Revoltosos. ¿Sí? Todo Trabajador sindicalizado, ¿no? o sea, todo lo peor es El para trabajador sindicalizado, holgazán. Sí, eso es lo primero, te digo. Holgazán y revoltoso. Revoltoso. Sí, y eso es lo peor que te puede pasar, porque dice, hasta te vamos a fichar o no sé, o bolotinar, ¿no? Como dice. Y como estamos ahora sí que en ese sistema, pues sí, mucha gente se ha visto el de la construcción, aunque muchos no lo saben, también hay un monopolio. Hay 3 grandes constructores en la República, que si tú te dedicas a la obra civil y quedas mal con uno de estos, adiós, porque mi familia se dedica a la obra civil y sé este contexto. Nosotros, telecomunicaciones, ya para qué digo, ¿no? La gente que se dedica a los mineros, todos estamos sujetos a escasamente 3 patrones, vamos a decirle, y el que nos dirige, el ingeniero Slim, dueño de energía, dueño de minas, dueño de telecomunicaciones, dueño de periódicos, dueño de televisión, de todos los medios. O sea, ¿qué le cuesta a él? ¿O qué tan difícil para él ponerse como el bueno y a la contraparte ponerla como pues el conflictivo, ¿no? Porque pues tiene todo el poder político. Aquí podemos hablar de un poder político, porque finalmente en mi república he visto que gente hoy en estos días, pues que se dice ser una familia encumbrada, adinerada, pues tiene un nicho muy diferente al del grueso de los demás. Y lo vemos. El ingeniero ha tenido graves errores en lo que ha sido pues sus negocios, no nada más aquí de telecomunicaciones, con los gasoductos, con los buques que transporta, con los que hacen plataformas, con lo que es el PVC. Pero ¿sabe cómo compensa esos errores? Alineándose con el poder en turno. Y sobándole la espalda, ¿no? Y pagando según supuestamente sus impuestos, los tienes que pagar, eso no es presumir o decir que... No, pero yo digo, sí, no tiene por qué hacer ninguna otra cosa más que pagar, pero el punto es, a lo que voy es alineándose con el gobierno en turno. Sí. Y el presidente lo ha mencionado explícitamente como un modelo a seguir. Claro. Así que esos errores que tú dices, que estoy de acuerdo en ellos, que sí existen, que los ha cometido, se subsanan, se corrigen por la cercanía con el poder. Claro. Y nosotros no tenemos otra más que estar insistiendo. La gente de abajo, poner las denuncias correspondientes, hacer la protesta correspondiente, pues no permitir que a gente más sea tocada, sea lastimada. Lo que hacemos como grupo, diferente a lo que es el grupo de nuestro sindicato de telefonistas, pero nos cuesta bastante, ya sean represalias, ya sean cuestiones de mismos trámites sindicales, que se nos niegue la jubilación, que se nos esté con parte del patrón pues atosigando en los puestos de trabajo, persecución, en pocas palabras. Y no se diga a la gente que ha sido desaparecida, gente que ha sido golpeada, y así. Por eso te digo que hoy en día estamos teniendo que empezar de nuevo, desde cero, y sembrar de nuevo esta semilla de una verdadera lucha. Y de todos, porque aquí no estoy en el área de telecomunicaciones y voy a desconocer a la gente que está en la industria de la obra civil, como te digo, la gente que trabaja en el hogar, el taxista, el gasolinero que ni siquiera en una tienda de raya o no está en una nómina, sino vive de prerrogativas, y si le dan bien y si no le dan tan bien. O sea, todo lo que es el contexto del trabajo, estamos en la calle, con la 4T que pensamos que se iba a poner el piso parejo, porque no queremos que Dani nos ayude y que nos lleve de la mano, ¿verdad? Aquí lo que queremos es que el Estado de Derecho sea igual para todos, que se escuchen las voces y que el que tenga que ver a la justicia, pues que se siente ante la justicia y sea juzgado.
Nosotros no estamos todavía en esa situación de que vamos a los golpes y que a la fuerza. Para mí eso ya pasó y hoy sí debe prevalecer pues el diálogo, el Estado de Derecho que siempre hemos buscado. Como bien tú lo dijiste, desde que inició del 20 para acá, con ese totalitarismo, que la justicia no llega para nadie que no esté dentro de ese círculo pequeño, sea la que sea, sea la que sea. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente que está en ese círculo es intocable. Así se le demuestre fehacientemente ante una corte, lo que sea, va a salir libre. ¿Sí? Y si al caso a ti, no, sí sabes que es culpable, pero mira, se te va a indemnizar. Y cuando la indemnización es nada. ¿Sí? Y uno no busca eso, tal vez una especie o un dinero económico, sino que se reconozca lo que tú estás peleando, en nuestro caso, nuestra labor, que se pague lo que se tiene que pagar. El rico, el empresario, que apuesta supuestamente su dinero, sabe que apuesta para ganar, y nosotros apostamos con nuestra mano de obra calificada y apostamos y perdemos. Aquí no le encuentro una lógica. ¿Podrías abordar algo al respecto, camarada, de cómo estamos hoy? Mira, estamos hoy como se ha estado en cualquier otro sexenio. El poder en turno, antes el PRI, luego como ráfaga pasó fugaz, casi de manera intrascendente el PAN durante 12 años, ¿no? Del 2000 al 2012. Y ahora Morena. Estas tres instancias, en estos tres distintos momentos, el poder público elige a su interlocutor. Es decir, deciden con quién hablar y con quién trabajar. Al final son el Estado mexicano. Y ellos deciden. El PRI decía con quién quería hablar y con quién no. El PAN lo mismo y Morena lo mismo. ¿Qué ha pasado con el sindicato de telefonistas? Fíjate, lleva el líder 46 o 48 años. 46. 46 años. Ya va al medio siglo. Una cosa verdaderamente inaudita. Bueno, ni este señor, ¿cómo se llama? Ni Fidel Velázquez, ¿no? Creo que ya lo rebasó. Y bueno, ¿quién decide quién es el interlocutor? El gobierno en turno. Y Morena no es la excepción. En el caso del sindicato de telefonistas, el gobierno decidió que Hernández Juárez ahí se quede, a pesar de que hace año y medio, en junio del 21, el presidente anunció que se jubilaba Francisco Hernández Juárez. Lo anunció, lo dijo en la conferencia mañanera. Y no ocurrió nada de eso. No ocurrió. Quiere decir que allí tuvo que haber intervenido algún representante del ingeniero, de Slim, para decir que todo se quedaba así y no hay ningún problema. Y ahí está decidido quién es el interlocutor de los telefonistas ante el Estado mexicano. Número 1. Número 2, en el CENTE. El Estado mexicano, a través de Morena, que es gobierno, decidió que el interlocutor del Estado en este sexenio sería Alfonso Cepeda Salas. Y sin elecciones de por medio, Cepeda Salas dirige a los maestros. Y decidió el gobierno correr a su casa a Juan Díaz de la Torre, que era el otro líder. Entonces, eso es un segundo ejemplo de cómo el Estado mexicano, a través de Morena, decide quién es el interlocutor. Tercer ejemplo, el Estado mexicano decidió que en el caso petrolero, el interlocutor del Estado mexicano sería y es Ricardo Aldana, personero, tesorero y del séquito de Carlos Romero Deschamps. ¿Quién decidió eso? El Estado mexicano. No me digan que fue consecuencia de una elección, porque las elecciones que se han hecho ahora, en este sexenio, estamos en quinto año, han sido en realidad simulacro de elecciones, donde todo se hace de manera tal que todo quede igual. La vieja usanza, ¿no? Sí, mira, te digo dos características de petroleros y magisterio. Tanto Ricardo Aldana en petroleros como Cepeda Salas en maestros, los dos fueron tesoreros de sus respectivos jefes. Y ahí están. ¿Qué dijo otra decisión? Cuarto ejemplo. ¿Qué dijo el Estado mexicano? No quiero interlocución con Notimex. No con Notimex, que es patrón, sino con el sindicato de Notimex, que es el sindicato. No quiero interlocución.
Ahí siguen. Llevan 1035 días Se vuelve. en la brega, en la pelea, en la lucha, y no van a obtener nada en este sexenio. Ese es otro ejemplo. Entonces, en cada sexenio, el gobierno decide quién es el interlocutor. En su momento, dijo el gobierno allá con Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, dijo, nuestro interlocutor va a ser Luis Morones. Ese va a ser, punto. Ellos lo palomean y se sostiene el hombre. Luego dijo, va a ser Vicente Lombardo Toledano. Y lo fue. Y cuando Ávila Camacho dijo, no quiero a él, yo quiero que el interlocutor sea el Fidel Velázquez, bueno, pues va a ser Fidel Velázquez. Y se quedó. Ahí el gobierno decidió, no, pues porque la muerte natural alcanzó a Fidel. Pero enseguida el propio Estado mexicano decidió quién era el interlocutor. Y surgió la güera, ¿qué? Rodríguez, o cómo le llamaban. Rodríguez Alcaine. Rodríguez Alcaine, creo que fue el inmediato sucesor, ¿no? Él quedó. ¿Y quién lo validó? El Estado mexicano. ¿Quién validó la elección petrolera interna? El Estado mexicano en Palacio Nacional, en cadena nacional. Porque ahí fueron durante una semana todos los candidatos a promover supuestamente su plan de trabajo. ¿Quién fue el número uno, apreciado Francisco? El número uno, el primer día, que fue el lunes, el número uno. Decidió, no dices que es en orden alfabético. Sí, y si hubiese sido por estatura, también él gana. Si hubiese sido el más chaparro, dice que pasa el más chaparro primero. Sí, sí. Ahí está la señal, o sea, ¿para qué le damos vueltas, no? Si el hombre no es chaparro sino alto, bueno, pues que pase primero los altos, ahí va Aldana, ¿no? A pesar de las denuncias que le hicieron, ¿no? Y en vivo y a Que todos. siguen las denuncias, porque hace unos días, en la mañanera, el presidente dijo, a pregunta de una reportera, dijo que estaba por resolverse si validaban o no en el área jurídica, en el Poder Judicial, en el tribunal, en tribunales, pues en general, si quedaba o no Aldana Prieto en firme. Y dijo él, bueno, nosotros vamos a acatar lo que nos digan. Es decir, hay una impugnación allí del tipo legal. Pero por el lado político, el Estado mexicano ya cantó con quién quiere hablar. Quiere hablar con Aldana. Quiere que el interlocutor sea Aldana. Y ya se verá si el Poder Judicial decide otra cosa. Y eso está por resolverse, ¿eh? Ya en estos días. Y entonces eso es lo que pasa con el sindicalismo mexicano. Él decide quién es el interlocutor. En otro ejemplo, el Estado mexicano a través de Morena dijo, nosotros no queremos ni una palabra con el Bester Gordillo. Punto. Y entonces, en el caso de la CTM, el Estado mexicano dijo, a través de Morena dijo en Palacio Nacional, sí queremos que nuestro interlocutor sea el que le dirige la CTM, se me escapa el nombre. Olmos. ¿Cómo? ¿Se apellida Olmos? Joaquín. No, Olmos no, es Fue en silla de ruedas. fue que anda en silla de ruedas. ¿Lo has visto en Palacio Nacional? Sí. ¿Por qué la foto con el presidente de la República en Palacio Nacional? ¿Por qué? Porque es el interlocutor que el gobierno decidió, el líder, y ha llegado Carlos Aceves del Olmo. Anda, ese, del Olmo. Carlos Aceves, ya me acuerdo. Carlos Aceves del Olmo. ¿Quién decidió que se quede en la CTM Carlos Aceves? El Estado. Porque de otra manera le chasquean los dedos y se van, como se fue Don Champs y Juan Díaz de la Torre, por ejemplo. Pero no quisieron, entonces ya se decidió quién va a ser y en la CTM ahí está. Y si seguimos revisando, vamos a encontrar características similares en todos los sindicatos. Estamos hablando de los más numerosos, ¿no? De los más atractivos, de los más significativos en cuanto a número o importancia económica del petrolero, que son 100,000. ¿Sabes cuántos son 100,000? Es el 5% del... Que sigue prevaleciendo, vamos a llamar hoy en día lo energético, de lo que mueve al país. Así es, sí, claro, el CENTE por su número, somos 2 millones activos y jubilados. Petroleros son 100,000. Estirada la liga son 100,000. ¿Sabes qué son 100,000? Es mi sección nada más, la mía, la 32 de Veracruz. Ni siquiera llega al 10% del CENTE, porque el 10% serían 200,000, es el 5%. Y los telefonistas, la importancia por la cuestión de la telefonía, ¿no? Que es prioridad en el país. Así que el Estado mexicano decide quién es el interlocutor. Y no hay más remedio. Lo que nació como una esperanza en 2019, 1 de mayo, que se reformó la Ley Federal del Trabajo para que vinieran las elecciones y se renovara todo esto, quedó en nada.
apreciado Francisco, ¿cuál sindicato se transformó? Vamos a palomearlos. El CENTE no, Telmex no, CTM no, Notimex están en suspenso para toda la vida y ya no lo van a arreglar este sexenio. Y el que quieras, quedaron los mismos quedaron. Caso de Mexicana, que está desaparecido y va a seguir. Y va a seguir. Va a seguir. No tiene remedio. ¿Qué ha pasado con Notimex? A mí me extrañó cuando yo, hace 2 años, que le preguntaron al presidente, oye, la huelga de Notimex, y dice, vamos a esperar a que regrese Jesús Ramírez, el coordinador de periodistas, para ver eso. Yo dije, ¿qué tiene que ver Jesús Ramírez para resolver esto? Lo entendí como un pretexto de darle largas, y efectivamente es un pretexto. Luego que regresara a San Juana, y luego que no sé qué, y ahí los llevan, porque no quieren hablar con ellos. Pues San Juana todavía no como empresa, vamos a llamarle, ¿no? Ya tenía más relación que Jesús, que es el de comunicación. Por supuesto que sí. Ahora, en el caso del sindicato de maestros, el Estado mexicano, a través de Morena, gobierno, dijo, nuestro interlocutor ni es Juan Díaz de la Torre, ni es Elvester Gordillo, es Alfonso Cepeda Salas, él. Y cuando la oposición interna, más beligerante mediáticamente al menos, es la coordinadora, la CENTE con C, sí, chocó con el presidente en Chiapas el año pasado, el propio presidente fue explícito, ni una reunión más con ellos. Y entonces una parte de la coordinadora nacional, que es la CETEC, un fenómeno local que es la CETEC de Guerrero, es una parte de la coordinadora en Guerrero, la CETEC, vino a protestar a la Ciudad de México y vino sola, porque la coordinadora, la CENTE con C, se quedó mayoritariamente en Oaxaca y no les apoyó. ¿Qué dijo el Estado mexicano a través de los diversos funcionarios? No los vamos a atender, y no los atendieron. Ellos escribieron en redes sociales, a lo mejor nos quieren expulsar, nos van a querer correr, porque fue uno de los varios días del plantón de CETEC ahí, en el Zócalo, fue la marcha del presidente del 27 de noviembre. Así es. Entonces especulaban ellos en redes sociales, a lo mejor ¿cómo se llama? Nos expulsan, nos sacan aquí a empujones de la plaza, y yo les pronostiqué en mis redes. No creo que me hayan leído, pero se los escribí, consta ahí en mis redes sociales. No les van a expulsar, no les van a sacar, simplemente los van a ignorar. ¿Que no se han dado cuenta que no quieren hablar con ustedes? Y eso es, y les digo, les van a ignorar, y puse textualmente en mis redes, ahí están, no las puedo alterar, es Twitter y es Facebook, es Twitter, sobre todo Facebook no. Los van a ignorar y van a decir ni los veo ni los oigo, y eso ocurrió, quedaron escondidos atrás de una fila de camiones. Sí. O fue hasta un grupo más, ¿no? Dice, aquí están otros más que nos acompañan. Sí, mejor, porque ahí tenemos hasta, ¿cuántos eran? 300, 500, pues llenamos un huequito ahí, y ¿cómo se llama ahí? Al final del día. Sí, y todo abunda y todo apoya, ¿no? Para que sea más numeroso el espectáculo. Entonces no quieren con ellos, no quieren con la coordinadora. El Estado mexicano decide, es lo que te puedo decir. Y en esas circunstancias, el sindicalismo está cuesta arriba. Lo que se prometió en 2018 en la campaña presidencial no se ha cumplido. Están los mismos de siempre. Y Francisco Hernández Juárez, en el caso Telefónica, sigue acumulando años al frente. Y así va a seguir. No hay remedio. A ver si fíjate lo que te voy a decir. A ver si en la quinta transformación se arregla. Porque en la cuarta ya están bajando las cortinas. Sí. Mira, pues esta situación que yo te decía de la evolución de la persona, por decir hombres y mujeres, luego se me olvida. Al hablar de ser humano, yo creo que es genérico. Pero eso de que hombres y mujeres, al hablar del ser humano, pues tantos años nos ha costado desde Marx Engels estar chutándonos todo esto, y hoy en día parece que no los leímos, o que nadie supo de ellos, o que no se sabe nada de cómo podemos hacerle para contravenir a esta avalancha que tenemos encima, tanto del gobierno federal, tanto del patrón y de nuestro sindicato, que finalmente es el brazo armado de los dos anteriores que nombré, porque son los que nos reprimen directamente, los que damos la cara, por así decir, y ellos nos dan la cara a nosotros. Es el dique que debemos que derribar. Y yo decía, si hoy a través de la palabra, como se ha dado estos cambios sociales, porque la revolución yo pienso que es ya ideológica,
se está viviendo, si es que hay revolución, lo poco que hay, como dice el compañero Andrés Manuel, la revolución, sí, sí hay, sí es una revolución, ¿no? Pero de una vueltecita, le faltó más a esto. Estamos en esos tiempos de que sea a la fuerza, o el raciocinio debe de prevalecer, debe de compaginar toda la gente, independientemente de qué ramo seas, a qué te dediques, sino como clase obrera que nos vemos todavía y no vemos el final del túnel o la luz, como podría decir yo vulgarmente. Podría ser un sindicalismo de verdad, democrático y de la masa. No lo vemos y no lo vamos a ver. Fíjate, de toda la lista que hicimos hace un instante, de cómo el Estado, a través del gobierno, ahora en manos de Morena, decide quién es el interlocutor, eso lo leen los políticos que nos rodean. Y hablo subrayadamente de los de Morena y PT. Y ahora el Verde, increíblemente. Napoleón del PT, que es el presidente de la comisión. Así es. Ah, bueno, es otro ejemplo. ¿Cómo se llama? De los mineros. Ahí faltó un ejemplo. Napoleón. Faltó ese ejemplo. Es lo mismo de la tercera transformación, ¿no? Y de la segunda transformación, porque ahí se quedó para siempre. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Todo esto que estamos viendo y apuntando lo leen, lo saben los legisladores federales de Morena, PT y Verde. Lo saben, lo leen. Y te hago una pregunta al aire, no más que a ti al aire, Francisco. ¿Cuál legislador federal, diputado o senador, cuál uno, que se anime, que se atreva a encabezar, a representar la lucha de los maestros, como en mi caso, de los telefonistas, de los trabajadores de Notimex, que diga de los mineros que les robaron ahí su fondo de ahorro, sí, y que no hay remedio, que diga yo los voy a encabezar? Uno que levante la voz. ¿Cuál es ese uno? Ninguno. No. Porque leen, sí, ¿a dónde sopla el viento? Fernández Noroña en sus mítines, ya ves que hace mítines, que para mí es promoción que él hace. Para la presidencia. Sí, él sí ha comentado, pero tuvimos un evento con él en Cámara de Diputados, te estoy hablando del día 3, o sea, lunes 3, 2 días posteriores a que Andrés Manuel toma la presidencia, en Cámara de Diputados, en un evento de Petromex, uno de los tantos sindicatos que surgió para pelear la Romero de Champs. Sí, nuevo. Y créeme que pues me dejó con un palmo de narices, no porque no me haya respondido, sino que lo escuché muy hueco, a pesar de sus debates incendiarios que sí le conoce, pero lo veo muy alejado. Es buen orador. Sí, sí. Bueno, así como tú lo viste, nosotros lo vimos acá en Poza Rica, lo supimos de él, andábamos con bronca, lo fuimos a ver, quedó en nada, nada. Otro es el de Guerrero, el que andaba en la moto, se me olvida cómo se llama. Pues es el papá de la gobernadora. Ajá, ¿cómo se llama? Félix Salgado. Ándale, ese mero. También algo ha retomado, hasta le echó flores a Gómez Urrutia. Pero ¿qué ha arreglado? Pero, pues no, o sea, te digo. Nada, no, que se toman esa delicadeza de tomar la palabra y enarbolar de alguna forma a los trabajadores, pero de dientes para afuera. Es lo que te iba a matizar. Sí. Es decir, casos como ese yo reconozco que existen. No más, no más. No más. Sí, pero ponle tú que haya otros más. Es que ese no es el punto, sino quien realmente, con vigor y valentía política y civil, toma la agenda sindical y la sostiene frente al Ejecutivo. Ese es el punto. Porque hasta puede llamarse tumba y no política, ¿eh? No pues sí, pues por eso, esa es la explicación a que tú estás dando. Sí. Entonces, no hablo de lo que tú mencionas, que estoy de acuerdo contigo. Y a lo mejor yo te puedo decir, yo me he tomado la foto con 1 o 2 diputados, y luego ¿qué han hecho? Nada. El punto no es quién nos recibe y nos da tole con el dedo en una reunioncita de 20 personas en su oficina allá en el legislativo. No, ese no es el punto. El punto es quién sostiene con vigor la agenda sindical a largo plazo frente al Ejecutivo. Y la respuesta es nadie. No se atreven. Pasa mismo
Comité Ejecutivo Nacional de Telefonistas Pensionados, que viven de lo que les da supuestamente el sector general, y lo supuestamente porque son las cuotas de nosotros que se les paga, ¿sí? ¿Cómo se les llama esto? Hoy se me escapó. Es compensación, vamos a Compensación, compensación. que va más allá de lo que marca la ley, es de 3 salarios mínimos, mucho más allá. Por eso mismo. ¿Compensación de qué? De los comisionados del comité. De los comisionados del sindicato, sí. Que están, obviamente, para velar por las trabajadoras y trabajadores telefonistas. Y ninguno de ellos, así sea el más de izquierda que haya dicho que él nació desde que, Engels y aquel señor Marx dieron a conocer. Y créeme que la comodidad de lo que reciben y el puesto que tienen durante 4 años, se sienten soñados, se sienten que nadie los merece, ¿sí? No quieren perder esa prerrogativa. Aquí a lo mejor pues no los mandan bajo tierra, ¿verdad? O no los desaparecen, pero sí pierden esa comodidad. ¿Cuántos hoy? Bueno, aquí en la Ciudad de México, cerca donde vivo, está una zona muy bonita de los 50, zona ciudad satélite. Gente que era de foráneas tenía residencias en esa zona. Y otras muchas más hay por aquí, ¿verdad? Y obvio, en su estado natal. Y mira, eso no da coraje. El coraje es que ellos se autonombran el mejor sindicalista, el mejor defensor de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y de cualquier otra situación, de los mismos de los 43 desaparecidos, que se ha prestado nuestro auditorio, se les ha dado dinero, y no estoy en contra, para que no se desvincule o no se desvirtúe más allá de mis palabras, que obvio, para eso está un sindicato, es un fin, que también es una de las partes fundamentales, ¿no?, de la lucha social. Pero cuando es a oscuras, que no está bien detallado y que se entrega un dinero para algo tan especial y se le agradece a una persona, oye, no es a la persona que te lo está dando, agradece a los telefonistas y a las telefonistas, ¿no?, que se te está ayudando, como Vidulfo, que es el representante, el abogado, para el interlocutor, a esta Adriana de Notimex. Yo, como trabajador, no estamos en contra, pero ¿cuántas veces hicimos llamado a compañeros reporteros de Notimex que cubrían la nota de nuestras protestas, de nuestras demandas, y como camaradas, al fin y acá de abajo, nadie se nos acercó? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Sí. Es cuando digo, entonces, ¿qué trabajador me va a apoyar a mí como trabajador? Ninguno, no hay solidaridad. Así es. No hay sentido colectivo, no hay identidad colectiva. Cada quien se rasca con sus uñas. Ahí está Notimex, ahí estuvo la CETEC, ahí están los mineros jubilados, y ahí están los petroleros quejándose. Los Ferronales, la gente de Ferronales. Bueno. Otro ejemplo, ya va el octavo, Víctor Flores se llama, ¿no? Víctor Flores. Ahí está. ¿Cuándo lo quitó? Es que están todos. ¿Cuál sindicato se renovó? Así que gracias a Dios tenemos esos grandes representantes, ¿no? Porque mientras estén vivos. Y que no me digan que es voluntad de los trabajadores. No, la legislación está viciada. El sentido práctico de la elección en sindicatos, el sentido práctico es vivir la coacción, el chantaje y la amenaza, a pesar del voto secreto. No está fácil. Y el gobierno federal mira para otra parte. El gobierno federal, la señal que manda es: así estamos contentos con los líderes que nos dejó el PRI. Y aquí ya hicimos, entre tú y yo, una lista de los 10 principales sindicatos del país, y son exactamente los mismos que dejó Peña Nieto, los mismos que dejó Salinas. Y en el caso de Víctor, de Hernández, ¿cómo se llama? De tu líder Hernández Juárez, es el que dejó Porfirio Díaz, porque llega como 80 años ahí, ¿no? 76, pero vamos a dar el beneficio a Echeverría y al Patillas. Ajá. Son los mismos. ¿Cuál fue la transformación allí? Sí, mira, tuve una formación con José María Ponte, que fue parte con Echeverría. Español, sí es español, José María Ponte, porque inclusive aquí en el... ¿Vive? ¿Mande? ¿Vive? No, creo que ya falleció José María. Yo lo leía mucho y ahorita me lo recordaste. Sí, fue uno de los
ideólogos, porque también nos regaló varios libros aquí en el sindicato. Era común de los meetings que, no, bueno, en inglés, reuniones que se hacían. Meeting, en inglés meeting es reunión. No mítines de gente, sino de reunión. Mítines políticos. Así es, y estuve en dos con José María, su frasecita del Caprius Emisarius, o sea, el chivo expiatorio, que se me quedó bastante. De Lombardo Toledano había una de que, ahorita diciendo de todas las denuncias que hay en contra de estos líderes corruptos y que la ley sigue siendo ciega, decía que la razón, no necesitaba uno llegar a sombrerazos y hacer argüendes, sino llegando con la razón. Creo que sí fue dicho por él de Lombardo Toledano. No, ¿Cuál? El dicho de que cuando hay razón, debe de prevalecer y no es necesario llevar a toda la raza, ahora sí al mitin, a la bola, ¿no? A los sombrerazos. Era un dicho de él, de Lombardo Toledano. Y él fue un gran constructor. En el sindicalismo mexicano él fue constructor. Fidel Velázquez no fue un constructor. Fidel Velázquez recibió lo de Lombardo. Lo que Lombardo armó... Vivió. Ajá, es lo que cachó y vivió Fidel Velázquez. Sánchez. Fidel Velázquez Sánchez. Sí. Lechero. Sí. ¿De dónde? De Texcoco, de Tenería, Lechería, de por allá. Mira, él fue contemporáneo de mi abuelo. De México. Pero no, lo que voy yo es que no fue constructor Fidel. Fidel fue el receptor. Él cachó lo que hizo Lombardo. Sí. Y... Fue el mafioso. Sí. Y entonces, el Ejecutivo ya decidió y creo que ya sacamos en limpio. Es una conclusión que pueden adoptar quienes siguen la transmisión, quienes la sigan en las grabaciones, en repeticiones, es que el Estado mexicano decide al interlocutor y segundo, que los líderes actuales de los principales sindicatos mexicanos son los que heredó el PRI, los que heredó, para seguir con el vocabulario actual, los heredó la tercera transformación, ¿no? A la cuarta, son los mismos, son exactamente iguales. Sí. Y mira, ya retomando un poco de los hoy que se conocen, que está Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto. En lo particular de Adán Augusto no tengo mucho de conocer. No sé si fue muy local allá de Tabasco. Lo que sí vi un poco de su biografía, que su papá fue como Ministerio Público en aquellos tiempos. Notario. Y se le achacó a Andrés Manuel la muerte de uno de sus hermanos. El papá de Adán Augusto fue el abogado que ayudó a la familia en este caso. Así es lo que conozco. Y una vez que vivió en su casa, según tengo leído. Así es, un plantón. Hace falta la biografía de López Obrador, ¿eh? Por lo que sea, es el presidente, terminará su mandato y una vez expresidente urge su biografía. De hecho, urgía ahora y no hay una buena biografía del presidente. Ahora sí que son de oídas, ¿no? ¿Quién? La pregunta del programa, la pregunta central del programa es ¿quién puede ayudar? Sí. Para darte mi respuesta, ¿quién puede ayudar de las tres principales corcholatas? De hecho, las tres únicas, porque no hay otra. Ni Monreal cuenta, ni cuenta tampoco tu amigo Noroña. Sí, no. Tu gran amigo Noroña. Bueno, yo salí de Palacio Nacional de una mañanera y me tocó, no recuerdo si salí yo de ahí o lo vi en la televisión, pero el hecho es que vi a Tatiana Cloutier abordada por un grupo de trabajadores del INEGI, ex trabajadores. Se le acercaron a la secretaria que acababa de renunciar. Acababa de decir, me voy, y te acuerdas de ese día, sí, no estuve yo presente, ya me acordé, que el presidente, que se acercó Tatiana a abrazarlo, ¿no? Y que fue muy famoso eso de que aparentemente o realmente le negó el abrazo. Estamos hablando de ese día ella salió por Moneda. Generalmente ellos entran por el otro lado, por el lado sur, por Corregidora, pero ahí sale por Moneda. Y en la bocacalle de Moneda, con el Zócalo, lo abordó una persona que se dijo trabajador del INEGI, despedido con una bronca, un grupo de 20 y tantos años, creo que de 22 años. Yo dije en mis redes sociales, seguramente este grupo, este trabajador despedido, cesado,
y sus compañeros. Seguramente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, seguramente votaron por la Cuarta Transformación. Y casi en el 5º año de gobierno no les han resuelto nada. Le dijo, maestra Tatiana, por favor, ayúdenos, tenemos un problema de tantos años y nadie nos ayuda. Y ella le contestó, permíteme el adjetivo, altiva, ya no formo parte del gobierno y no les puedo ayudar. Eso fue lo que contestó. Bueno, realmente ella acababa de renunciar, pero Francisco, nada se le quitaba a ella con decirle, a ver, dame tu nombre, dame tu teléfono, y ahorita en lo que me subo al carro le digo a un asistente que le hable a la Secretaría del Trabajo para que les reciba. Nada se le quitaba, pero dijo no, porque yo ya no formo parte del gobierno. Y dejó a estas personas casi hablando solos. Entiendo que ella iba exaltada. 3 minutos atrás el presidente había rechazado el abrazo. Acababa de renunciar, lo que tú quieras. Pero nada le impedía, incluso no ella misma, sino un asistente. A ver, asistente, tú, fulano, quédate aquí con ellos, tómale el dato, contáctalos con Luisa María, alcalde, y al rato me reportas por teléfono en qué quedaron. Servido, compañero, abrazo, y que viva la 4T. No hicieron nada de eso. Tatiana no hizo nada de eso. Lo que quiero es darte el contexto de lo que yo entiendo como respuesta para ver quién puede ayudar al sindicato de telefonistas. ¿Sabe quién de los tres? Los tres pueden ayudar. Te hago mi pronóstico. A Notimex, a telefonistas, a jubilados petroleros, a estos del INEGI y a todos los que estén pendientes. Ya estamos en 5º año. A todos ellos, agraviados, que ya la 4T no les resolvió, les puede ayudar a cualquiera de los tres. Le puede ayudar Claudia, le puede ayudar Marcelo y le puede ayudar Adán Augusto. Una vez que tengan el poder en la mano. Ahorita no los pueden ayudar, o no quieren o no pueden. Yo diría que no pueden, en el sentido de que si se mueven, quedan aplastados y se acaba su carrera política. Lo mismo que decíamos de los diputados y senadores, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Tú lo decías. Porque se acaba su carrera política. Porque ya el Estado y el jefe del Estado mexicano ya decidió quién es el interlocutor. Y ya decidió a quién sí le va a resolver y a quién no le va a resolver. Contra esa medida tomada ya en público, a ver quién es el valiente que se atreve. Nadie. Ni el legislativo, ni en ninguna de las dos cámaras, ni el ejecutivo. Por ahora, ninguno de los tres. Una vez que queden, cualquiera que sea, cualquiera de los tres los va a ayudar. Por ahora no, porque ya está marcada la raya. Ya está marcada de quién sí y quién no. Y eso va a ocurrir para todos los sindicatos. Todos los pendientes se van a arreglar. Y se van a arreglar el que tú quieras, de los pendientes de agraviados o supuestos o reales agraviados del Tren Maya con los terrenos expropiados, que los ejidos, y etcétera, todo el etcétera que está quedando pendiente y que no se tocan. Es que no se tocan porque ya el jefe del Estado dijo cuál tema se va a tocar y cuál no se va a tocar. Y eso se va a revertir cuando la cabeza del Estado sea otra cabeza, no esta cabeza actual. Esa es mi respuesta. Los tres en el momento apropiado. Sí, mira, sí, creo que fue un dato muy acertado el que das, porque precisamente ellos, su programa de campaña, no van a incluir estos grandes problemas que, como dices, serían pues trascendentes. Ellos quieren arreglar el país también, por así decir. Aquí está mi proyecto. Pero una vez que ya estén dirigiendo, que ya tengan esa responsiva, tendremos nosotros que seguir insistiendo, porque es una parte fundamental que no debemos de perder. Como digo, tirarle a todos los patos. Claro. Tirarle a todos los patos. Aquí no podemos diseñar sí, no, porque me guiñó el ojo, me torció la boca. O me hizo feo. Sí, aquí, y vamos a tener que regresar al corporativismo, porque sin otra, no veo cómo tú solo, 3, 4, 5 personas se acerquen a estos candidateables. ¿Sí? Así es. Y esta respuesta que estamos intentando esbozar de cuándo y quiénes pueden ayudar es válido para temas ajenos al sindicalismo. Como ya decía, ¿no? Las cuestiones del Tren Maya, lo que haya pendiente, real o falso, que esté pendiente, que la gente no esté de acuerdo,
no se va a arreglar ya ahora. Ya no se va a arreglar. Ya quien manda ya dijo esto sí y esto no. Hay una agenda, hay temas tachados y temas palomeados. Los temas palomeados van para adelante. Los temas tachados, caso Notimex y similares, no van a pasar. Y si quiere le seguimos con pasta de conchos, con este de Sabinas, ¿cómo se llama el otro? Del Sabinas, ¿no? Al lado de Sabinas. Y de los otros mineros atrapados ahí. Ya con esta Luisa María, ¿no? Exactamente. Todo eso se va a arreglar ya en este año, no, en este sexenio ya no creo, no del tiempo. Creo que la semana pasada habían empezado a dinamitar un tajo ahí para empezar el rescate. Es muchísimo dinero, muchísimo tiempo. Y todo lo que quede en la agenda, sea del sindicalismo o no sea del sindicalismo, ya está marcado. ¿Cuál se va a quedar para el siguiente? Y cualquiera de los tres que quede va a intentar arreglar los asuntos. Cuando menos le va a tomar el teléfono, cosa que hasta ahora no se ha hecho en algunos casos. Sí, esta situación es lo que yo puedo entender en los 6 años de Andrés Manuel, que dice que son 12 porque trabaja no sé cuántas horas, o sea, son 2 sexenios para él. Su proyecto bien definido, tú lo acabas de decir muy bien. Y las excepciones que salieron, como fue la pandemia y otras cositas que son no planeadas, es a lo que le apostó. Como dice, ya no tiene cómo echar mano para ayudar o tomar en cuenta una situación diferente a la que ya tenía programada. Y lo que yo quiero entender es que él detuvo la caída del país en general, ¿sí? Y apoyado pues con los empresarios, porque quieras o no, sigo viendo que sí se sigue dando manga ancha de alguna forma a este tipo de gente. Un Salinas Pliego. Acuérdate que hay un consejo consultivo. Así es. De empresarios. Es parte de él. Es parte de él. Y sí, ahí él forma parte, ¿no? Él forma parte, y fíjate, y a pesar de que esté ese consejo consultivo supuestamente o teóricamente metido en Palacio Nacional, porque si asesoras al presidente estás en Palacio, aunque físicamente no estés en Palacio. En el organigrama estás en Palacio Nacional. Bueno, ocurre eso así, y al mismo tiempo el jefe del Estado dice, ya se separó el poder político del poder económico. Pues hay una contradicción ahí, porque si ya estuviesen separados esos dos poderes, ese consejo asesor del presidente no existiría. No tendría razón de ser. Entonces, estar ya de plano ahí como asesores, de verdad. Sí, por supuesto. Entiendo que no tienen sueldo, lo que tú quieras, que no necesitan, pero forman parte y no los puedes quitar. No sé si está el ingeniero Slim ahí en ese consejo. Creo, ¿sí está también él? Bueno, él además, a lo que iba a decir, de pronto me iba a perder con la idea. No, él además, muy cercano al poder. Y el presidente lo ha recibido en Palenque, lo ha recibido en la Ciudad de México, y es notoria la simpatía, empatía que tienen ellos. ¿Y en qué se basa la simpatía y empatía que tienen el presidente con el ingeniero? De que el ingeniero no le repela nada. Y amor por México. Y amor por México. En cambio, los otros empresarios que sí le repelan alguna que otra cosa por ahí, esos están tachados. ¿Quién va a meter las manos por esos empresarios? Ahora hablando de empresarios, pues nadie, porque ya los tachó quien tacha en el país, que es la cabeza. El jefe de las decisiones políticas ya tachó a fulano perengano. ¿Quién quiere? ¿Walter de Hoyos o cómo se llama aquel? El líder. Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos, Walter, ¿no? Creo que es su segundo apellido. Bueno, Gustavo de Hoyos. Y el muchacho este el hijo de este famoso empresario que... ¿Ruto? ¿Eh? ¿No es Ruto? No, el que dirige estas agrupaciones aquí que seguido está diciendo el presidente. Bueno, empresarios en general. ¿Cuál? Claudio X. Ese Claudio X. Y en general, esos son de los tachados. Sí. Están tachados y quién meta las manos por él. Imagínate tú un día que un diputado de Morena dice, no, mire, yo estoy de acuerdo con Claudio X. Ese ya está muerto. Háblale a Monreal. Imagínate, ya nada más falta que Monreal diga, ¿no? Entonces, ya se sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos, tanto por el lado empresarial como por el lado sindical. Ya se sabe. Eso no se va a revertir. Por ahora, nadie va a meter las manos, ¿eh? Nadie las va a meter. El Ejecutivo no la van a meter.
y del legislativo nadie las va a meter. Hay que esperar el cambio de tiempo. Para la selección, bueno, las preelecciones y después la campaña, ¿no? Ya. Sí, hay que esperar esos tiempos. Hay que esperar esos tiempos. Ahora ya no van a tener solución. ¿Qué hay que cuidar? Ir cuidando los tiempos procesales de quienes tienen o tenemos instancias judiciales, jurisdiccionales, ir cuidando los tiempos, que no se te pase un término, que a tiempo de uno las respuestas, el material que vayan pidiendo en los juzgados, en los tribunales, sí, para seguir manteniendo la flamita, que no se apague la flamita. Apuntalar la casa, digo yo, ¿no? Apuntalarla. Se me cae la casa y entonces... Y esperar nuevos tiempos políticos, porque los tiempos políticos actuales ya están decididos, están juzgados, están sentenciados. Ya se sabe cuál sí y cuál no. Y el sindicalismo mexicano no es prioridad. Y en la 4T es prioridad. Los anteriores del PAN y del PRI, al tercer año ya se había acabado el sexenio de ellos. Sí. Y hoy pasó lo mismo con la 4T. Por supuesto. Pasó lo mismo, ¿eh? Es que no es... ¿Por qué tendría que ser distinto? ¿No? Es que no hay manera de que sea distinto. Sí. Yo digo que la decisión política, cuando se toma la decisión política, cuando se ejecuta la decisión política, yo propongo que la decisión política es impersonal, no importa quién ejerza, tiene una sola lógica, y esa lógica política para ejercer la decisión política es única, no importa que sea PRI, PAN o PRD. Por ejemplo, no admito chipotes, no admito oposición, no quiero ningún disidente adentro, no quiero medios de comunicación críticos, no quiero que me hablen mal ni que me vean feo. Esa lógica es única. No es propia del PRI, ni es propia del PAN, ni es propia de Moreno. Es una regla general. El rey. Morena no es la excepción. Sí, digo, es del rey, ¿no? Yo soy el rey y ya nadie más es el rey. Y siempre, así es, y siempre o el rey es el PRI, o el rey es el PAN, o ahora el rey es Morena. Y tiene sus filias y sus fobias. Y las cosas están decididas, hay que esperar nuevos tiempos. Sí, porque mira, resumiendo lo que tú me dices, igual me daría que estuviera el PRI, pero que funcionara, ¿no? Igual me daría que estar el PAN, pero que funcionara. Que dieran respuestas. Sí, que no es un abuso de un lado. Lo que decías de mira, en 2005, cuando abandona a Andrés Manuel después de haber reconstruido todo el centro histórico y se va con Calderón. En abril de 2005 se va, en julio pues queda Calderón, y aparece en el panismo, acompañándolo en aviones privados. Aquí no hay banderas, él no tiene banderas. El dinero está donde sopla el viento. Se entiende, de alguna forma se entiende, ¿no? O sea, son empresarios, tienen su dinero, bien habido, mal habido, lo tienen, y lo van a cuidar y van a procurar no enfrentarse al gobierno. Fíjate que en la marcha del presidente del 27 de noviembre, domingo, ahí hubo unos empresarios, no sé si te fijaste en la transmisión, yo la vi, la mayor parte, casi toda. Estaban unos líderes empresariales, creo que del CCE o de Coparmex, uno o dos estaban en las vallas, ya cerca del templete. Ya ves que el templete estuvo, si te fijaste, si lo viste, el templete estuvo frente a Catedral. Sí, no, porque frente a Palacio, recuerda quién estaban, la CT, los profes. Entonces la pusieron frente a Catedral. Y bueno, ahí cerquita, ya unos pasos de que el presidente llegara al templete y subiera a la plataforma, ahí estaban unos empresarios. Si no recuerdo mal, fue el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex. Estaban allí. Me pregunto, y se preguntaron algunos, y me pregunté yo mismo, ¿qué hace allí este empresario? Sí. ¿A qué va? ¿A qué va? ¿A una marcha supuestamente popular o realmente popular? Sí, del pueblo. Del pueblo van a ser vistos, van a que los vean, a ser palomeados. Y entonces pues se presenta para que los vean y le pongan palomita. El que no sale en la foto. El que ¿cómo se llama? ¿Cómo es la frase? Sí, no recuerdo bien. No avanza el que no sale en la foto. El que se mueve no sale en la foto. El que se mueve no sale en la foto. Y aquí ellos quieren salir en la foto para que los palomeen, para que vean que ahí estuvieron. Entonces, hay unos que ya están aprobados, que son los consentidos, y otros que están tachados. En lo personal, en lo individual, como el Claudio X que decías, y en lo colectivo, como tema. El sindicalismo no es tema para la actual 4T, y los casos van a seguir estando pendientes. Los mineros
Van a tener que, los jubilados que les robaron van a tener que esperar a ver cuándo. Los que están sepultados ahí bajo tierra como cadáveres tendrán que esperar. Y Telmex, sindicato, tendrá que esperar. Notimex tendrá que esperar. Ya eso está decidido y el tiempo se acorta. Ya quedan menos de 2 años. El año que viene son 12 meses. Y el presidente entrega el 30 de septiembre, acuérdate, 1 de octubre. Son 10 meses del 24 y 12 del año que viene son 22. 22 meses le quedan ya porque diciembre ya se acabó. Quedan 22 meses al sexenio. Ya no se van a arreglar las cosas. Y viene en el 24, bueno, ya el 23 es campaña a todo lo que da, ¿no? Primero la interna de Morena y luego la constitucional. ¿Cómo decías? No escuché. Las guerras fraternas, para empezar. Las guerras fraternas, así es. Entonces, el tiempo se agotó. ¿Cómo se fue el tiempo? Se fue ultra rápido. Mira, yo te diría una cosa general. General, abarcando todo lo que le pasa al país. Todo. Estoy hablando de campesinos, ejidatarios, petroleros, sindicatos, iglesias, hacienda, todo lo que tú quieras. Mira, las primeras 3 transformaciones, que son el supuesto precedente teórico de esta 4ª transformación, todas tuvieron constitución. Todas. La primera, la supuestamente primera, que es la independencia, tuvo la de 1824. La reforma tuvo la de 1857. Y la tercera, que es la revolución, tuvo la de 1917, la vigente. Esta no tuvo transformación, no tuvo constitución. Bueno, de esa manera el presidente y el gobierno en general se ha enfrentado a peleas de reforma legal, de leyes y reforma de constitución, o sea, reformas constitucionales disparejas, una ahorita, otra al rato, como que están picoteando los temas nada más, como de ocurrencia. Lo de la Guardia Nacional se acaba de desahogar hace un poquito. Está lo del INE. Y la pregunta es, ¿por qué así? ¿Por qué la 4T se enfrentó a esta situación de estar picoteando los temas? ¿Por qué está abordando en el 5º año de gobierno, que es ahorita diciembre del 22, perdón? Ya falta menos de 24 meses. Quiere decir que estamos ya en el 5º año. ¿Por qué ahorita esas reformas? Te voy a decir por qué, mi explicación. Porque no se atrevió la 4T a una reforma constitucional desde el principio. El presidente se queja. Es que no me dejan trabajar porque los institutos autónomos u órganos autónomos tienen altos salarios, roban mucho, entorpecen al Ejecutivo, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y por qué no arreglaron la Constitución desde el principio? ¿Por qué con el capital político que tuvo el presidente o el candidato López Obrador, por qué con ese capital político arrollador de 51% o 53% de votación, más de la mitad, y con 30 millones de votos, con todo lo que ocurrió ahí, por qué no lo capitalizaron y reformaron la Constitución para arreglar todo desde el principio? Y que no se estuviera quejando hoy el Ejecutivo de los órganos autónomos, del INE, de los impuestos y de todo lo que se quejan a cada rato. ¿Por qué? Porque decidieron no hacer una constitución, no redactar una nueva constitución, y el precio a pagar es el que están pagando. Tienen que ir impulsando reformas de tiempo en tiempo. Una ahorita, otras al rato, y la mayoría la pierden porque no tienen mayoría. La perdieron. Entonces, el momento para hacer todas las reformas era el 2019. Porque tenían el control de las 2 cámaras. Pero se les fue el tiempo. Se les fue el tiempo. Al grado de que es ahora. Y el año que viene van a seguir las reformas. Y no porque sea un gobierno que haya impulsado reformas a rajatabla y que sea modelo a seguir por la gran cantidad de reformas que impulsó. No. Fue por falta de planeación. Falta de planeación. No haberse atrevido a redactar una nueva constitución y arreglar todo desde el principio, para que en el primer año 2019, en diciembre, haya transcurrido 12 meses y tenemos constitución nueva. Ahora sí, canijos, a trabajar los siguientes 5 años del sexenio con constitución nueva. ¿Y sabes qué iba a pasar con Lorenzo Córdoba y con todos ellos que supuestamente o realmente entorpecen al Ejecutivo? No iban a existir, porque iba a haber una transformación radical. A Morena 4T le tembló el pulso. No se atrevieron y pagan las consecuencias. Voy a hacer una comparación.
Y las comparaciones son odiosas, dicen algunos. Peña Nieto tenía en la bolsa una agenda que ejecutó. Tenía una agenda. Y la ejecutó pronto. En 2 años tenía arreglado lo que él quería arreglar. No me quiero meter a discutir. Creo que no es tema de debate. No es tema de debate. Si eso se hizo bajo cochupo, tranza, mordidas o chayotes. No es el tema. Bueno, fue malo. No es el tema. El tema es que tenía agenda y la ejecutó. Al precio que fuera. Y si el precio fue darle una lana a los diputados para que aprobaran, no me meto en eso. Vamos a conceder que así fue. Pero no es el tema. El tema es que sí tenía una agenda y en 2 años arregló todo lo que quería arreglar. Hablo de modificar la reforma de hidrocarburos, la reforma educativa, la reforma sanitaria, la reforma energética, la reforma de todo. Hasta el trabajo también. La del trabajo también, desde luego. En 2016 hubo la reforma constitucional de las sumas. Y hubo una reforma para impulsar el voto secreto y directo, también constitucional, en febrero del 16 o 17, no recuerdo mal. Tenían una agenda. Peña Nieto tenía una agenda, a lo mejor él no, porque tenía el cerebro medio vacío, pero había un equipo que le sostenía la agenda. La impulsaron, la lograron, ya después fue un desastre lo que pasó en el sexenio, pero tampoco es tema de discutir. El punto es que si tenían agenda, sí. Y como la tenían, la impulsaron. Reformaron todo lo que había que impulsar. Pero la 4T se quedó en el intento. Desde el principio debieron haber reformado la Constitución. No lo hicieron. Se les fue el tiempo. Pues sí, mira. Pienso que fue a lo mejor lo que tuvo que pagar para que lo hayan dejado sentarse en esa silla. Porque yo no dudo de los 30 millones, ¿eh? A lo mejor, bueno, sí. No dudo de los 30 millones, pero como no es tema también. Pero nada más Sí, queda ahí. a lo mejor fue condición. Sí, nada más queda ahí porque se me hizo muy raro que la tercera es la vencida. No, eso pasa en la calle. O en la secundaria, ¿no? Sí, aquí como estábamos políticamente, dije, híjole, sí, yo no dudo que siempre hayamos votado hasta más, ¿no? Pero que le haya tocado, dije, algo entregó. Puede ser eso. Precio no reformar la Constitución. Sí, porque como bien dije. Pero fíjate, no hablo de reformarla, porque Peña Nieto la reformó, hablo de redactar una nueva. Desde cero. Ahí tenía un teórico y sigue teniendo, ahora ya se pelearon, pero tenía un teórico de alto nivel para hacer eso. ¿Era Muñoz Ledo? Por supuesto. Él y varios otros son constitucionalistas. El Monreal, Miguel Ángel, ¿cómo se llama el de la Ciudad de México? Mancera, qué miedo. Mancera es un gallo jugado en derecho. Había otros, a la cabeza de ellos, Muñoz Ledo. A ver, ¿por qué no le hicieron? Tú dices, a lo mejor fue un precio por pagar. Puede ser, porque ¿por qué no toca a Peña Nieto? ¿Por qué no se toca a Peña Nieto? Muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas raras ahí, pero bueno, mi resumen es, no tenían una agenda armada, debieron redactar, no modificar la Constitución, no hablo de eso. Redactar una nueva para estar en consonancia con el discurso de que esta es la cuarta transformación, y si las otras 3 tuvieron nueva constitución, esta también debería tener constitución nueva. Imagínate, cerremos los ojos y pensemos que se hubiesen atrevido. Hoy tendríamos la constitución del 2019. Imagínate eso. La constitución que hizo López Obrador, porque no se fija uno cuando narra estas cosas, que le hizo el Ejecutivo, ¿no? Decimos siempre, hablamos del Ejecutivo. Bueno, esta pasaría a la historia como la Constitución de López Obrador, la que dejó. Y si después de hacer una nueva Constitución, López Obrador se echa a la hamaca, no hubiese pasado nada. Se le hubiese aplaudido porque hubiese hecho lo principal. El Estado de Derecho prevalece y ante él, nadie, como él decía, nadie por encima y nadie al margen de la ley. Eso para mí era a rajatabla, ¿eh? Bueno. Se impone, no se, ¿cómo dice? No se mendiga o no se suplica. Sí, no se aplica. Sí. Bueno, pues no hicieron una constitución, no redactaron una nueva. Chile lo intentó hace poquito, ¿no? Y luego la echaron para atrás. Sí. Pero bueno, aquí les faltó. Bolivia hizo la suya, la modificó hace poco. Pero a México le faltó, a la 4T le faltó. Y derivado de eso, entonces tienen que ir picoteando los problemas de aquí y de allá, en vez de haber hecho una solución de raíces al principio. No se hizo. Sí, tío, aquí lo que a mí me es contrario, por así decir, al gremio, al área de telecomunicaciones, nació el IFT con Peña Nieto. ¿Cómo es posible que sabiendo que hay 3 poderes
que no reconozco otro más que los tres poderes, que esté el IFETEL por encima, hasta de la Suprema Corte de Justicia, un instituto autónomo que me diga qué hago, y es inapelable su decisión. Escindo a la empresa Teléfonos de México y digan lo que digan. Bueno, pues ahí pones un ejemplo de algo que se pudo corregir redactando una nueva constitución. Y santo remedio, adiós al IFETEL y al que tú quieras. ¿Sí? Es que tenían el poder en la mano para desaparecer a todos los órganos autónomos y rehacerlos, desaparecerlos y reconstruirlos y eliminarlos al que quisieran. Lo tuvieron el chance y ni siquiera lo intentaron. Se llegó a decir en una de las mañaneras por parte del compañero Andrés Manuel, y esta Tatiana lo refutó, dijo que no. No sé si recuerdas, No. ¿Qué dijo y qué le refutó? Esta Tatiana, no directamente él, sino que ya no sé si fue en el periódico que lo vi o en sus redes, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe de prevalecer cuando es un ente sí, ya me acordé. Está contrario al derecho pues que tenemos nosotros, del mismo título de concesión que tiene Teléfonos de México, que es el que debe de regir, o nos debemos de regir por él, y violentan muchas cláusulas que están en esa redacción del título de concesión, porque el IFETEL es inapelable. ¿Y dónde quedó la Suprema Corte de Justicia? Sí. Estoy de acuerdo. Y es que siempre he dicho, mira, no soy abogado, pero un Estado debe prevalecer el Estado de Derecho antes que cualquier otra cosa, Orden antes que cualquier cosa. Si no, como pues, todos hacemos lo que se nos da la gana. Ya, si es bueno, pues qué bueno que lo hizo, pero si es malo, no, pues también qué bueno que lo hizo, pero no pudimos detenerlo porque no podemos. ¿Sí? Ahora sí que te aguantas. De ese tamaño estamos. Así estamos, así es. Es esa parte fundamental y lo que siempre dije, el Estado de Derecho debe prevalecer, y con Andrés Manuel yo tenía con certeza de que iba a ser así, pero pues no hay desánimo, porque mientras esté uno vivo y esto, pues no tiene uno por qué estar aquí diciendo, chino se pudo 6 años, ¿cuánto les tocó luchar a los ancestros, no? Y que tuvieran ahora sí, como un pedestal para poder decir, de aquí nos plantamos y de aquí no nos mueven y logramos esto, las vacaciones, el aguinaldo, la jubilación que tenemos muy independiente que otros no tienen, cosas que de verdad se ganaron en su momento y que hoy en día que parece que fue un sueño de opio lo que hicimos. Sí, así es. Porque ya la ley no te lo respalda. Sí, en este proceso sí nos hace falta mucho una introspección y que sepamos que estamos mal, y que no podemos depender de una persona, que es en este caso el presidente. Pues no deberíamos, pero de eso dependemos. Dependemos de sus decisiones. Sí, de su plan de trabajo, su proyecto, ¿no? Sí. Es a lo que le apuesta, y de ahí no nos podemos mover. Sí, la mayor parte de las decisiones importantes, casi todas, o prácticamente todas de las decisiones importantes, trascendentes, las baja a su gabinete, ¿no? Son de él, dependen de él. Bueno, ¿viste el escándalo hoy en la tarde de la ministra Esquivel Moza? No. Le documentaron que su tesis está plagiada. Ajá. Hoy se lo documentó Latinus y le publica la tesis de ella y la tesis del plagiado, y son las mismas, ya las vi. Entonces ahí les explotó una bomba atómica a esta señora ministra, que por cierto fue la ministra que preside la segunda sala de la Suprema Corte la que validó que algunas de las pensiones se sigan pagando en UMAS y no en salarios mínimos. Acuérdate que en términos llanos Peña Nieto lo impulsó y lo dejó, y en este sexenio lo ratificó que así estaba bien, que se paguen en UMAS. ¿Quién lo decidió? La Suprema Corte. ¿Quién? La segunda sala. ¿Quién la preside? Esquivel Moza, que hoy le descubrieron que su tesis está plagiada. En este caso, compañero Wenceslao, ¿es a los del apartado B o del A? Apartado B, no, apartado A también, porque afecta a unas del INSS. Y eso, al ISSSTE, desde luego que es burocracia, y también algunas del INSS. Y esto afecta gravemente porque las pensiones se están pagando a la mitad. Es decir, al pagarse con UMAS, se están pagando la mitad en pesos, la mitad de lo que vale en pesos si se pagaran salarios mínimos. Pues esta atrocidad que hizo Peña Nieto
La ratificó la Suprema Corte en este sexenio, en febrero del 21. La ratificó. Y fíjate bien la maña de otras épocas. Es lo que yo digo que es la lógica del ejercicio del poder. A ver, ¿qué hacía el PRI? Si iba a publicar una norma que no le convenía y que iba a generar alboroto, la guardaba para después de las elecciones. Bueno, esto es lo que hicieron ahorita en la 4T. La Suprema Corte en la segunda sala tomó la decisión en febrero del 21, el año pasado. No la publicó porque venían las elecciones intermedias. La publicó después de las elecciones intermedias. ¿Qué dice en esencia la jurisprudencia de la Suprema Corte? Dice en esencia, lo que hizo Peña Nieto está bien. Se chingan. Se quedan las sumas. Y esa sala la presidió Esquivel Moza. Hoy, en la tarde-noche, en entredicho porque plagió su tesis. Todo eso ha pasado. Sí. Es motivo de desesperanza realmente. Sí. Sí, la mafia es una, como bien lo decía Andrés Manuel, la mafia del poder, y ahora no sabemos quién es la mafia del poder. Sí, así es. Es un caballo de Troya, ¿no? Así es. Sí, mira, entonces, ya recapitulando todo esto, mira, pues, participación de el canciller Ebrard, se me hace vacío. El canciller Ebrard, así como que es muy elitista, muy aislado. Su participación durante el gobierno en relaciones exteriores, pues magnífico. No era el candidato inicial, ¿eh? No. Era Héctor Vasconcelos. El candidato inicial que puso Andrés Manuel para la Cancillería. El hijo de José Vasconcelos. Él era el candidato. No el candidato, el secretario que nombró inicialmente Andrés Manuel. Luego cambió 2 o 3 y puso a Marcelo. ¿Cuántos muertos trae ahí abajo del tapete Marcelo, no? También. Y Marcelo no es un tipo carismático, no va a ser candidato presidencial, creo yo, y por fuera no va a hacer nada con nadie. Si la maestra Elbezar Gordillo le ofrece sus millones de pesos, le puede ofrecer los millones, pero la maestra no tiene un partido político para ofrecerle, como sí le ofreció a Gabriel Cuadri, que le ofreció, ¿cuál era? Nueva Alianza, no sé cuál era el que le ofreció. Alianza. Ahorita la maestra lo intentó con redes sociales progresistas y perdió el registro, no lo logró. Bueno, lo logró en la mesa y lo perdió en las urnas, para decirlo así rápido. Entonces no tiene un partido que ofrecerle. Si la maestra tuviera RSP, el partido RSP, su registro le ofrecería esa, pero tampoco iría a ninguna parte, Marcelo. ¿Qué le ocurriría en esa hipótesis? Sería un Cuadri, que compitieron 4 candidatos y él quedó como en séptimo, ¿no? Porque quedó hasta así le pasaría a Marcelo. Marcelo no va a ninguna parte. Y el que estaba en quinto, en las internas de Morena. Sí. Entonces no tiene futuro Marcelo, no tiene futuro solito Monreal. Monreal tendría futuro si ya rompe pronto es el año que viene, enero, y lo apoyaran los demás partidos políticos. Si los demás partidos políticos tienen la intención de competir la Morena, tienen que ir unidos. Sí. Y van 2 opositores, está resuelto que gana Morena. Si va uno solo, hay chance de que la oposición le gane a Morena. Uno solo. El que sea, pero único. Y en ese esquema, pues solamente que se unieran ellos 2 para competir a Morena desde dentro. Desde dentro quiere decir desprendiéndose y llevándose una parte, eso quiero decir. Sí. Pero adentro no van a hacer nada y afuera, solitos, tampoco van a hacer nada. De hecho, la oposición está anulada, no tiene no tiene cuadros. Sí. Bueno, la ideología creo que nunca, pero peor con sus representantes que hoy tienen, menos. Y la doctora Claudia Sheinbaum, que es la que más comúnmente se conoce, que se da baños de pueblo, y aún así, pues ha sido mala administradora también, ya como servidora pública. En este caso, perdió la mitad de la ciudad. Sí, por sus problemas, ¿no? Pero al fin y al cabo, perdió. No supo cómo hacerse llegar. Y te digo, pues es la que más se da baños de pueblo, es la que más se compromete con la raza, andando en las calles,
se pone su chaleco, de todo, ¿no? El que veo muy serio es Adán Augusto, te digo, tuve el gusto de conocerlo en un plantón que le hicieron por un secuestro. Venía yo de Puebla, la autopista, a la altura de Palmanalco, y estuve platicando un ratito con él. Él me extrañó. Fue un secuestro de una niña en ese evento y llegó él como secretario de Gobernación a tratar de pues, conciliar y que se quitara el bloqueo. Y me sorprendió porque pues ahora sí que no desdeño que haya sido un niño, ¿no? Que haya, o niña, no recuerdo, como 10 años que habían secuestrado, pero me sorprendió ver al secretario de Gobernación y a sus mujeres, porque traía dos chicas, casi 1,75 m de estatura y pues armadas, ¿no? Se veía acá atrás en su blazer que traían, armadas, las digo, pues eran sus guardaespaldas, porque ¿quién va a andar armado? Una chica de blazer. Pegada al secretario. Y pegada ahí con el secretario. Me sorprendió, platicar un ratito con él de cuestiones y le pregunté el evento de ahí, ¿no? Y le pregunté otras cosas. Pero fue escasamente 5 minutos que estuve ahí platicando con él. Se ve el más conciliador para mí en este caso. Lo siento, pues para mí, el que va a ser el que va a estar en la, ¿cómo se llama? En la boleta, en lo personal. ¿Crees tú que él gane? Bueno, para mí los dos que el presidente quiere, a los dos que quiere es Claudia y a él. Sí. Son los dos. Hasta ahorita no queda muy claro en qué orden. Parece ser que Claudia lleva mano. Sí. Pero hay quien piensa también que cómo se la va a dar a una mujer del centro de la República si él va a vivir en Palenque, en teoría. Le conviene más a alguien que lo conoce desde la infancia, sí, que pueden entender más de varón a varón, sí, y que forma parte casi de la familia, y que lo va a tener de Palenque a Villahermosa, que será 1 hora de carretera, lo tiene al alcance de la mano. Y entonces dicen algunos, es más fácil que sea Adán a que sea Claudia. Y que lo de la Claudia es engaño, que es rollo y que nada más es la finta. Y que la chica se lo está creyendo, ni tan chica, ¿no? 62 o cuántos años tiene, 60. Sí, tiene 62. 62, ¿no? Y que dicen que nada más se lo está creyendo. Entonces, para saber, pues no se sabe. No se sabe bien, pero ya se verá en su momento, y pronto. Sí, ahorita Rodrigo nos puso a Noroña, exactamente esa, si lo puedes poner de nuevo, por favor. Fue el día 3 de diciembre el que te dije que estuvimos con él en la Cámara de Diputados. Esa foto. Fue con el secretario general de los telefonistas. Fue el lunes 3 de diciembre. Estuvimos con él en el, ¿cómo se le llamaría? Por reconocimiento, la creación de Petromex, uno de los tantos sindicatos, ¿no? Y Noroña fue invitado especial, por así decirlo, ¿no? Para dar a conocer este nuevo bloque de petroleros conformados en el sindicato PISA, que se llama de petroleros. Y él nos dijo, porque lo abordamos, tanto la compañera Heréndira como yo, y no me recuerdo quién más iba, no recuerdo. Estaba Heréndira, estaba yo. Y le hicimos ver de las atrocidades de ese señor, y lo primero que dijo, mira, con 46 años es indefendible. No se puede pensar que es un buen dirigente al estar 46 años. Ya conforme pasó la plática, le hicimos saber de que había fallecido un compañero a causa de estar litigando en contra del sindicato, no de la empresa, sino del sindicato, y un paro cardíaco pues terminó con su existencia. Y si lo mató, ¿no? Pero pues fue él pudo haberse jubilado 8 años antes y no se le permitió, según por estar consignado y no tener derecho, se le negó esa jubilación. Digo, esto lo llevó a tribunales, y eso, quieras o no, es un desgaste. En lugar de estar descansando, pues está litigando. No eres tú el abogado, pero sí estás ahí presente y se te está constriñendo un derecho que tienes ya por ley, que la misma empresa te garantizaba, porque la empresa lo jubiló, pero el sindicato se amparó. Y todo esto conllevó, dice, bueno, pero es que Francisco no lo mató. No, es que no te dijimos eso, que Francisco lo mató, sino él propició esta situación. Y tarde que temprano llegó con él, porque después en un programa oficial que tiene CTRM Noticias, sacó que nosotros habíamos acusado a Francisco de que lo había matado. O sea, tergiversó estas cuestiones.
En fin, digo, y desde ahí quedamos claros que pues sí le gusta mucho ser muy combativo en el debate y él no le mide, le dijo al mismo Ampón que está allá en Nueva York, a García Luna le dijo asesino en su cara y todo, pero en sus mítines ha abordado mucho este tema del trabajo, de los trabajadores y que se debe de ver por el derecho que tenemos olvidados muchos trabajadores de todos los grupos que estamos aquí y se les debe de restringir un poco más, ¿no? A los patrones en cuanto a sus ganancias que tienen muy por encima de lo que se nos paga en los salarios. Pero como te digo, pues así como nos lo explicó esa vez, pienso que una vez electo, pensando en que llegue a aparecer y que sea electo como presidente, tenga esas agallas y de enfrentarse al país, o como dices, crear una constitución y de verdad el peso específico al trabajador, no al representante, no al líder sindical, sino al trabajador, porque finalmente, como te digo, pues es el brazo armado del patrón y del gobierno, el representante sindical, el secretario general, vamos a llamarle así, porque son los primeros que te reprimen, del comité ejecutivo, de los comisionados que ellos tienen a la mano, es como te van sí, pero pues los tres que están aquí de Monreal ni de qué hablaré, de ningún partido va a ser bien visto. Ya se tardó mucho. Sí. Y con este golpazo que suena muy fuerte a bofetada, de no ser invitado a Palacio Nacional siendo el coordinador general, ya es explícito que no lo quieren. Rechazo total, ¿no? Ya. Absoluto. Pues sí, pues creo que es momento de concluir. Si tienes algo más que puedas agregar, compañero. Nada más, pues mira, hacer un comentario final como, digamos, una especie de resumen. El asunto del sindicalismo mexicano data de la Edad Media en Europa para acá, apareció con Carranza, dominó el siglo XX como una temática importante para el PRI, que era el que gobernaba. Ahora no es una temática importante. El Estado mexicano en todas las épocas, con la Revolución, con Carranza, con el PRI, con el PAN y ahora con Morena, decide quién es el interlocutor sindical. Y se ha visto que en el caso de este sexenio, el gobierno decide quién y se le da un manoseo, una cosa bien rara, bajo supuestas elecciones que realmente no funcionan y no pasa nada, no trasciende nada. Una tercera apunte es que los líderes sindicales de los 10 sindicatos más importantes de México son los mismos que estaban bajo el PRI en el sexenio pasado y antepasado, son exactamente los mismos. Otro apunte es que el gobierno tiene su lista en blanco y negro, cuál tema pasa a la agenda pública y cuál tema se rechaza. Ya está la lista y ya sabemos cuál es la lista, cuál tema sí se puede tocar, cuál tema no se puede tocar, en el sentido de que no se va a resolver, por ejemplo, Notimex, entre muchos otros, ¿no? Y otro quinto apunte sería que los corcholatas, ¿cuál puede ayudar a resolver esto? Cualquiera de los tres tendrían la voluntad y la capacidad para resolver, pero en otro momento. Ahorita ya ellos ya saben, ellos leen cuál es el caso de que no se puede tocar. Imagínate que mañana salga Marcelo Ebrard, que va a encabezar a resolver el problema de Notimex por sus pistolas. Ya lo veo. Y lo mismo es de penosa circunstancia que los legisladores federales, diputados y senadores de Morena, PT, sobre todo, ninguno se atreva a levantar la cabeza por estos sindicalistas golpeados. Al final, más que sindicalistas, como tú mismo decías, Francisco, son seres humanos con familias e hijos e hijas y estudios y hambre y hay que comer y hay que transportarlos con necesidades, pues, en resumen. Y no, nadie mete la mano por ellos, nadie. En el Ejecutivo nadie quiere y en el Legislativo tampoco quiere nadie, porque ya saben que quien decide ya hizo la lista en blanco y negro y no hay quien la traspase. Hay que esperar una nueva oportunidad. Ese sería mi resumen y además mi agradecimiento por la invitación para platicar. No, de verdad que fue una parte muy importante. Ahora sí que en blanco y negro. Esta situación y este tema da para mucho la situación que se vive el sindicalismo, porque como bien lo dijiste, tenemos que empezar de cero y las fuerzas vivas, por así decir, que nos dieron todos esos beneficios a inicios de este siglo, del siglo pasado. Sí, del siglo pasado. Tenemos que volver a enarbolar esas banderas
y seguir luchando. Este tiempo que tenemos de pre-campaña y las campañas, nosotros debemos de crear conciencia y de fomentar la participación sindical, porque si algo carecemos, independientemente de que muchos presumimos que tenemos escuela y todo, no estamos de verdad ejerciendo el sindicalismo, ciencia, por lo tanto tenemos estos resultados. Nadie es capaz de decir que esto está mal, porque teme perder sus ganancias. Y yo, ¿cuáles ganancias? El que trabajes, pues están obligados a que te paguen. Sí. O sea, ni gracias, yo digo, no gracias porque me den trabajo. Gracias porque participemos, tú como patrón y yo como obrero, y que enarbolemos pues el beneficio para este gran país, porque ninguno nos debemos, ni el patrón, ni el patrón nos debe a nosotros. Nos debemos respeto, y eso es lo que debe prevalecer, y vamos a tener que luchar por él, nadie nos los va a regalar. Aquí tenemos un lema: levantando el brazo izquierdo hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos andando y creando conciencias para que este sindicalismo regrese a esas épocas de gloria. Muchas gracias, muy buenas noches, compañeras, compañeros. Aquí estamos al pendiente y gracias a ustedes seguiremos en esta lucha. Muy buenas noches. Buenas noches. Navidad, perdón, ya se acerca la Navidad, que estemos en paz en casa y después a seguir nuestra lucha. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. De nada. Hasta luego. Buenas noches a ambos, hasta pronto.